18. Ahí está haciendo cálculo que lo llevamos el año, no importa. Llevamos el año en el estudio, ¿verdad? Y probablemente terminamos en noviembre, actualmente. Hacemos una pausa, probablemente en diciembre, para otros temas que se quisiera tocar en diciembre. Y después seguimos con la carta a los romanos, que es una carta muy importante de forma teológica para no solamente nuestro conocimiento, sino para entender lo que es el tema de la salvación. La carta a los romanos tiene muchos temas muy interesantes, muy importantes. Pero bueno, hoy nos corresponde Apocalipsis capítulo 18. Y quisiera que me acompañen en su Biblia a ese capítulo. En el capítulo 17, recuerdo para los que estuvieron y aquellos que no, estuvimos viendo acerca de Babilonia, pero Babilonia en su etapa religiosa, o sea, la Babilonia o la ciudad que imponía el sello de la bestia, la ciudad que perseguía a los profetas, la ciudad que quería unificar todas las religiones, ¿verdad? Y que al final termina siendo destruida por la misma bestia, o sea, por los mismos, las mismas 10 naciones que le estaban apoyando en un principio, y al final la destruyen a ella para darle todo el poder y toda la gloria al anticristo, ¿verdad? Entonces, ahora vemos como una segunda parte en el capítulo 18 la caída de Babilonia comercial, o sea, en su aspecto ya no religioso, pero sino en su aspecto político, en su aspecto como nación, prácticamente en su aspecto comercial. Entonces este capítulo va a hablar de Babilonia de nuevo, pero en el área comercial, todo su aspecto comercial. Las naciones, o hay naciones que tienen un aspecto religioso, pero también tienen un aspecto económico, y esta no deja de ser una de ellas. Es por eso que en el capítulo 17, ¿verdad?, pudimos ver la caída de Babilonia en su aspecto religioso, y este capítulo 18 vuelvo a enfocar, vamos a ver el aspecto comercial. Eso hay que reprenderlo. ¿Ok? Pero antes de empezar con esto, tuvimos como una pequeña, no discusión, pero sí un comentario sobre quién es Babilonia. Y entonces había varias teorías. Quiero ponerla acá en una presentación para que usted sepa que generalmente van a haber 3 posiciones básicas. Hay más, hay mucho más, algunos que ha oído más, ¿verdad? Hasta dicen que es Nueva York, etc. Pero generalmente las más acertadas van a ser estas 3 que voy a colocar. Una opción es que literalmente cuando hablamos de Babilonia, si se acuerda la historia que le dije de Babel, la historia que le conté acerca de Nimrod, del primer emperador en el tiempo de Babilonia, y cómo esto después pasó a Roma, las costumbres de Babilonia pasaron a Roma, ¿verdad? Roma persigue a la iglesia, y después la iglesia también se convierte en algo oficial que persigue a los protestantes por un tiempo. Bueno, una posición es que literalmente es Babilonia, que no hay que complicarse, que estamos hablando de Babilonia, estamos hablando de Irak. Muchos escritores, antes de la invasión de Estados Unidos a Irak, tenían esta posición de que en algún momento Babilonia se volvería a levantar, que de Irak saldría una nación poderosa, una nación moderna, una nación en la cual se levantaría prácticamente contra Cristo, ¿verdad? Entonces, cuando Estados Unidos invade a Irak, como usted lo conoce, muchos creyeron que esto se estaba cumpliendo, que comenzaba entonces la liberación de Irak y que se comenzaba a desarrollar en ella una nación. Pero vemos que hasta el momento no ha podido ser. Eso no significa que no pueda suceder en los últimos tiempos, pero por el momento esto no ha pasado. La otra es que sea simbólicamente Roma, porque parece que en el tiempo de los apóstoles, de forma simbólica o de forma, ¿cómo le digo?, como un símbolo, llamaban a Roma, la llamaban Babilonia. Y entonces a veces en sus cartas dicen: estoy en Babilonia, pero
era Roma, no lo decían claramente para que no fueran perseguidos. Entonces usaban Babilonia en vez de Roma por las características de la idolatría que había en el Imperio Romano. Entonces, esto implica Italia, ¿verdad? Y principalmente lo que hoy es el Vaticano, que aunque es muy pequeña, tiene un poder religioso increíble. ¿Ok? Esa es una posición. No estoy diciendo que yo crea en esas posiciones, pero esa es una posición. Que la misma Roma se levantará en los últimos tiempos, volverá a tener auge y entonces se levantará contra todo lo cristiano y será el gobierno del anticristo. Y otra es sencillamente cualquier país europeo. Cualquier país de esa región se puede levantar, así como Babilonia pasó su estandarte a Roma y sus mismos principios a Roma, puede ser otro país que tome ese mismo espíritu de Babilonia y se desarrolle con esas mismas ideologías. Entonces no necesariamente ni Roma ni Babilonia. Ahora, es interesante que en Italia, aunque parezca mentira, la cantidad de movimientos comerciales se tiene en la actualidad. En 2022 fue el séptimo exportador más importante del mundo, y aquí vamos a ver aspectos políticos muy importantes o económicos muy importantes. Es interesante el Vaticano, la fuerza económica que posee, su propio banco, ¿verdad? Y todos los dineros que manejan ellos. Sin embargo, como que la profecía no calza exactamente con Roma en todos los detalles. Vamos a ir estudiándolo y vamos a tomar alguna decisión. Entonces, una de estas tres posiciones es la más correcta. Si usted me pregunta por cuál me inclino yo me inclino por las dos últimas. Puede ser cualquier gobierno europeo, pero todavía yo no descarto el imperio romano que se vuelva a levantar. Una Europa unificada. Una nueva Europa. Puede ser. Pero no importa. Puede ser cualquier gobierno europeo, cualquier país europeo. Vamos a los versículos, hermanos. Son bastantes, trataré de simplificar porque si nos vamos a los detalles, aquí hacemos una vigilia, es una enseñanza. ¿Verdad? Entonces no creo que quiera que suceda eso. Así que vamos al versículo 1. Vamos a ver el anuncio de la caída de Babilonia. Este tipo de anuncio, usted lo encuentra en los libros de los profetas. Los profetas hablaban anuncio de caída de naciones. Jeremías es un Isaías. Usted encuentra en los títulos la caída de Babilonia. La relata Jeremías en el capítulo 50 y capítulo 51. Jeremías habla sobre la caída de Babilonia, Isaías la caída de Tiro. Y era muy común hacer este tipo de anuncios proféticos que más que todo era como una especie de lamentación. Bueno, nos dice que desciende, el versículo 1, que desciende un ángel con gran poder y gloria. Si usted observa, dice que la tierra fue alumbrada con su gloria. Algunos pensaron que ese ángel es Jesús, pero Jesús no es un ángel. Ops. Ahora sí. Si me ayudas, ahí hay un cargador. En el maletín está el cargador. Si no, se lo van a tener que imaginar. En la parte de adelante, creo que está. Ah, ok. Tal vez se aflojó la carga o está apagada. Ya, gracias. Entonces se proclama la caída de Babilonia. Desciende un ángel con gran poder y gloria. Ese ángel se dice que está cubierto de gloria, y cuando él desciende a la tierra queda alumbrada. ¿Por qué queda alumbrada? A ver si recuerdan qué había pasado, cuál era una de las plagas que había sucedido con el país donde vivía, o el trono del anticristo, de la bestia. ¿Cómo había quedado? En tinieblas, había quedado en oscuridad. Entonces, cuando este ángel desciende, ilumina la tierra con su gloria. Y dice que él proclama la caída de Babilonia. Verso 2 dice que clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia. Expresa que ha caído, se ha convertido en habitación de ¿qué? De demonios, y en guarida de todo espíritu inmundo, y en albergue de toda ave inmunda y aborrecible.
O sea, los buitres, los cuervos eran considerados animales como impuros porque comían carne o animales en descomposición. Entonces dice que este país, o esta nación, ha quedado desolada y solamente es guarida de ¿qué? Guarida de demonios. Esto es muy interesante porque pensamos que los demonios solo habitan en los infiernos o en los lugares oscuros, ¿verdad? Pero aquí la Escritura nos dice que puede estar en una ciudad deambulando. Jesús, cuando echaba fuera a los demonios, los enviaba a lugares desérticos. Es interesante y él lo comenta. No voy a hacer una teología sobre eso en este momento porque no tenemos tiempo, pero aquí está dando a entender de que ese lugar va a quedar desolado, va a quedar desierto, que solamente lo que va a habitar ahí son espíritus inmundos. Como aquellas casas donde la gente siente cosas, que no vive nadie ahí, donde se escuchan cosas, algunas son inventos, pero en algunos lugares sí hay una presencia extraña. Y esto es porque son lugares donde ha acontecido maldad, donde ha habido asesinatos, donde ha habido brujería, donde ha habido cosas. Y este lugar es un lugar donde se hicieron cosas malas contra el pueblo de Dios. Y entonces queda el ambiente de estos demonios en ese lugar. No va a haber prácticamente nadie, solo espíritus inmundos ahí, sueltos en este lugar. El verso 3 nos dice la razón. ¿Cuál es la causa? Díganmelo ustedes, no se me duerman. Bueno, lo veo ya parpadeando. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la causa? ¿Ok? Fornicación, ¿verdad? Recuerden que fornicación no solamente era el acto sexual, sino que estaba hablando de idolatría. La idolatría en el Antiguo Testamento se le llamaba también fornicación. ¿Fornicación con quiénes? Con los reyes de la tierra, ¿verdad? O sea, eran tratos políticos extraños, corrupción, por así decirlo. Y también, ¿con qué más? Con los mercaderes de la tierra. Se ha enriquecido con el poder de ¿qué? De sus lujos. Ahí también me llama la atención de que Italia, una de las cosas que exporta son productos de lujo. Es algo también que a mí me llama la atención, ¿verdad? Y esta ciudad está, más adelante también lo dice, sus productos son de calidad, sus productos son lujosos para enriquecer a otros, ¿verdad? Artes y cuestiones muy especiales. Lujos sensuales, dice aquí el texto. Aquí vamos a poner que aquí la idea de esta ciudad es una idea enfocada a esto, hermanos, al dinero. Es una nación enfocada al poder, es una nación enfocada solamente al lujo. Su Dios es el dinero en esta ciudad. El verso 4 encontramos un llamado a una separación. Esto es muy importante por todo lo que venimos viendo. Perdón, creí que ya lo estaba poniendo. Verso 4, acompáñame en el verso 4. Dice que oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, ¿a quiénes? Pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. ¿Cómo que pueblo mío si ya se llevaron a los 144,000, verdad? Y usted me va a muy decirlo, que se lo llevaron. Se están en la presencia de Dios con la otra cantidad de multitudes que están alabando al Señor, que salieron de la gran tribulación. Entonces, ¿de quién está hablando? ¿Qué pueblo? A ver, ¿cómo resolvemos eso? ¿Cuál es ese pueblo al cual están llamando a que escape? Y si somos de lo que creemos en el rapto de la iglesia, tampoco la iglesia sabe, porque entonces tenemos que meter a la iglesia aquí en este pueblo. Que hay ciertas teologías que así lo van a afirmar, que la iglesia está ahí. ¿Qué pueblo sería? ¿Cuál pueblo? Israel. Ok, vamos a resolverlo así. Pero no es que de Israel solamente fueron salvos 144,000.
Si no me equivoco, eso se habla en Apocalipsis 14, si no me equivoco, ¿verdad? Pero ya se fueron antes, probablemente. Los que se quedan aquí luchándola, los que se quedan aquí luchándola. Esos se murieron ya. Ya, esos se murieron, ya le cortaron la cabeza. Ok, ¿de qué pueblo estamos hablando? Probablemente ya ellos se fueron. Ya ellos fueron, digamos, mártires. Y ya estamos en la segunda etapa, ya finalizando. Ya estamos finalizando ya la segunda parte. Ok, por ahí ya algunos los he oído medio taradear. ¿Qué pueblo es? Cuando hablamos de los 144,000 en el capítulo 14, ¿verdad? Dice escogidos, nos dicen de cada tribu de Israel, nos dice que son primicias. ¿Y qué era primicias? Lo primero. Y si hay algo primero, significa que hay algo después. Entonces, esta era la primicia de Israel, los primeros en ser salvos en Israel, los escogidos, los santos, los que no habían tocado mujer, que ya lo vimos, que fueron sellados, pero eso no significa que el resto de Israel no se salvara. Probablemente está hablando del pueblo de Israel, que no forma parte de los 144,000. Es más, si usted va a Romanos 11:26, usted va a encontrar que dice, dice el apóstol Pablo, porque todo el pueblo de Israel será salvo. Búsquelo, si no me quiere. Bueno, pero haya puesto mal, pero alguien que lo tenga, lean. Jerusalén. No, está hablando del pueblo. Pero sí, por supuesto que está hablando de un pueblo de Dios que está dentro de esta otra ciudad. Bueno, hay gente que dice que es Jerusalén la contaminada. Ahora te pongo un ejemplo, como Sodoma y Gomorra, cuando se pide que salgan Lot, que huya. Cuando el pueblo de Israel, ¿dónde se encontraba el pueblo de Israel en Éxodo? ¿Dentro de qué nación? De Egipto. Practican la Pascua y se les dice que se preparen y se apuren y salgan cuanto antes. Apenas le diera la orden a Faraón de que le fueran, corrieran. Es lo mismo. Está diciendo salgan de ahí. O sea, viene destrucción para esa nación, salgan de ahí. Los judíos están en todas partes del mundo, hermano. No nos debe extrañar que estén dentro de esa nación. Y se les está pidiendo que escapen porque esa nación va a ser destruida. Lo más probable, la mayoría, si usted investiga, piensa que están hablando del pueblo de Israel. Ese es el pueblo, porque los 144,000 sí son del pueblo de Israel, pero son primicias. Y la primicia son los primeros del pueblo de Israel en salvarse. Y esto sería el resto, los que faltaban. Así que probablemente está hablando del pueblo de Israel. Ya los demás ya se habían ido. Pueblo de Israel. Entonces, porque sus pecados, aquí está la razón, tienen que escapar, porque sus pecados ¿qué? Han llegado hasta ¿dónde? Hasta el cielo. Aquí está el pasaje en Romanos 11:26. Y Jeremías 51:45 también dice: salid, pueblo mío, del medio de él. Desde Jeremías se encuentra esa profecía, 51, versículo 45. Y en Jeremías, lo más probable es que está hablando del pueblo de Israel. Salgan de ahí. ¿Por qué? Porque los judíos también para esa época, muchos se fueron a vivir a Babilonia. Muchos se fueron a vivir allí. Y muchos quedaron ahí después de la deportación. Y ahí hicieron su vida. Y cuando fueron a reconstruir de nuevo a Israel, no quisieron, se quedaron ahí. En esa zona. ¿Alguna pregunta? Aquí hay algo importante también con colmo, la palabra colmo. Porque sus pecados han llegado. Bueno, yo lo puse colmo, seguro quién sabe qué traducción lo había leído, pero aquí dice hasta el cielo. La idea es que llegó a lo máximo. Pero cuando dice hasta el cielo, es una figura recordando a la torre de Babel. Cuando ellos quieren hacer su torre de Babel para llegar hasta el cielo, ¿se acuerdan? Allá en Génesis, ahora dice: el pecado de ustedes
está llegando hasta el cielo. O sea, han construido una torre de pecados, que eso es lo que yo estoy viendo, de lo que ustedes han hecho a través de los tiempos. Descripción del juicio. ¿Una pregunta aquí? ¿No? Sí. Cuando yo dije no hay salvación, era para la gente gentil, o sea, la gente de las demás naciones. Y el juicio, los juicios de las 7 copas están cayendo exactamente más bien en esa zona de Europa, donde estaba el trono de la iglesia. Entonces ellos ya no tenían opción. Pero el pueblo de Israel sigue. Es más, al final, más adelante, van a atacar a Israel, a Jerusalén. La van a rodear. Entonces, ¿qué sentido tendría que ataquen si no hay nadie ahí? Hay pueblo todavía, pero judío. O sea, no de las naciones. O sea, no oportunidad a las naciones, porque ya se dio oportunidad a la salvación de las naciones. Aquí todavía es el pueblo de Israel que quedó, que ha quedado, que no ha muerto, que está ahí, que no son parte de los 144.000, pero que se convirtieron. Ok. ¿Alguna pregunta más? No sé si me expliqué. Sí. Seguimos entonces, no hay preguntas. No lo vi. Versículo 6, vamos al 6. En el versículo 6 dice: dad a ella tal como ella os ha dado, y pagadle el doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, prepararle el doble para ella. El juicio, lo que está dando a entender aquí es que se le va a dar una justa retribución, se le va a dar lo que ella merece. Algunos estudiosos piensan que aquí la palabra doble no se refiere a doble como nosotros lo vemos, sino a darle exactamente lo mismo. Lo mismo que ella hizo, ella mató personas, debe morir gente, darle la misma retribución. ¿Por qué se le da esa misma retribución? ¿Por qué se le paga lo que ella merece? Verso 7, ¿qué me dice? ¿Qué hizo esta ciudad? ¿Anduvo en qué? Se ha glorificado, o sea, orgullosa, vivía en deleites. Pero vea esta parte: darle de tormento y llanto, porque dice en su corazón: yo estoy sentada como una, ¿cómo es con esta descripción? Una reina. En varias profecías se habla de la reina de los cielos. No voy a ahondar en eso. Ustedes nada más se calculan por donde también se maneja ese tipo de doctrina. Dice que es una reina. No soy viuda y no veré llanto. Yo estoy sentada como una reina, no soy viuda y no veré llanto. ¿Por qué dice que no es viuda? ¿Cuál es la imagen de esa mujer en el capítulo 17? Era una prostituta. Entonces ella no tiene esposo. Ella no necesita de un esposo. No pasa necesidad, es lo que quiere decir. Ella está con los reyes de la tierra, es rica. Ella no es viuda. El verso 8 nos dice que va a ser juzgada en un solo día. Todos los juicios van a caer sobre ella en un solo día. La comparación tal vez no es la más adecuada, pero para que me puedan entender, cuando hubo la destrucción de las Torres Gemelas, ¿qué pasó en un solo día con la economía? Se desplomó. Solo con esa torre se desplomó, esas torres, se desplomó la economía. Y todos los que tenían inversiones ahí, ¿verdad? Que costó que se estabilizara. Me acuerdo muy bien porque estaba casualmente en la frontera en ese momento viendo las noticias cuando sucedió eso, la frontera de Costa Rica, Panamá y Costa Rica, y los dólares que llevaban se convirtieron en nada. Me acuerdo muy bien.
Entonces, cuando ocurren estas cosas, cuando una ciudad es importante a nivel mundial, cuando tiene inversionistas, cuando hay dinero colocado en ella, su destrucción afecta a las naciones a su alrededor. Tanto que le costó a Estados Unidos estabilizarse y fue bastante difícil. Y algunos creen que hasta el día de hoy no se ha levantado igual, a pesar de lo que aparenta. Entonces, sobre ella va a venir destrucción. Dice que va a ser quemada, el versículo 8, con fuego, porque poderoso es Dios el que la juzga. Es una ciudad que ha tenido maldad, que ha tenido pecado, una ciudad que ha influenciado sobre los demás. Quiero decirle que cuando usted ve en Génesis ciudad, generalmente la idea es pecado. En Génesis. Generalmente esa es la idea. La Biblia nos enseña, por ejemplo, la hija de Jacob, Dina, ¿se acuerdan de esa historia? Dice que ella se fue con los hijos de la ciudad y terminó violada. La ciudad era símbolo de perversión, de destrucción. No significa que todas las ciudades sean malas, pero así en Génesis lo señalaba, lo daba a entender. Y aquí nos están destruyendo esta ciudad importante, esta ciudad que en ese momento será muy importante a nivel mundial, la cual el Señor está juzgando con fuego. Hay destrucción ahí, hay fuego, hay muerte. Vamos a ver las reacciones de los reyes. Versículo 9. ¿Cuál es la reacción? Los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, ¿qué van a hacer? Cuando vean el humo del incendio, significa que esta ciudad se va a ver encendida a lo largo. Algo va a suceder y esta ciudad va a ser quemada. Y al ver esta ciudad destruida, ellos van a llorar, pero están llorando porque perdieron sus deleites. Llorarán y harán lamentación cuando vean el humo del incendio. Van a lamentar por esa ciudad fuerte. Vean el verso 10. Poniéndose de lejos el temor de su tormento, dirán: ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una sola hora vino su juicio. Recuerden que estamos en los últimos días del tiempo del gobierno del Anticristo. En un solo momento fue destruida la base de él, en un solo momento fue destruida esta ciudad. No nos dice cómo, solo nos dice que por fuego se incendió, se destruyó, se afectó esta ciudad. Ahora, vemos llorando a los reyes, o sea, a los presidentes, para poner en contexto. Ahora se van a poner a llorar los mercaderes, o sea, los comerciantes. Versículo 11. Todo lo que eran comerciantes, en el versículo 11, también lloran al versículo 14. Quisiera tal vez simplificar esto, por ahí algunas cosas muy interesantes aquí. Los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Quiero decirle que para la época que Juan escribió esto, que ahí es donde algunos estudiosos dicen que no puede ser Roma, porque Roma en la actualidad no comercia estas cosas, pero yo no lo sé en el futuro. No comercia una parte de estas cosas, a una parte sí. Es más, si digo que es Babilonia o es Irak no comercia nada de esto tampoco. Pero no sabemos en el futuro. Oro, plata, verso 12, piedras preciosas, perlas, lino, fino, seda y escarlata, de toda madera, madera sí, comercia actualmente, olorosa, de todo objeto de marfil, marfil sí se sigue comerciando, y todo objeto de madera preciosa, cobre, hierro, mármol. Y nos menciona canelas, especies aromáticas, incienso, etc. Bueno, nos dividen varias cosas, hermano. Las primeras que ustedes ven son productos de lujo. Los productos de lujo, de alguna forma u otra, lo que es Italia todavía comercia algo de eso.
especias aromáticas, nos menciona aquí, y frutos, verso 14. No quiero brincarme el versículo 13, algo que tiene al final. En medio de lo que comercian hay caballos, carros, esclavos. No sé si vio esa parte, esclavos y almas. Comercian almas. Muy interesante, muy interesante. Comercio de almas de hombres. Bueno, se discute si estamos hablando de brujería, estamos hablando de pactos, estamos hablando de hechicería. Sin ninguna se puso, Estamos hablando de todo eso. Pero en medio de esto nos dice que están comerciando esclavos. No estoy diciendo que sea Italia, pero Italia ha tenido problemas grandes en el área, en muchos países de Europa, en el área del tráfico de humanos, la trata de esclavos. Eso todavía continúa. No tenemos esclavos como en el tiempo antiguo, pero todavía continúa la esclavitud de una u otra forma. Y los países europeos son un centro de eso. Eso es muy, muy interesante que se vuelva a mencionar. Y cuando habla de almas, hermanos, estamos hablando ahí de la vida de las personas. Y la trata de esclavos es una realidad hoy en día. Así que esta ciudad también comercia personas. Esta ciudad comerciará personas. Tendrá barcos para pasar personas, la vida de las personas. Y esto todavía, actualmente sucede. Bueno, para el tiempo de Juan, que era algo que se le había pasado, Roma sí comerciaba todo eso. Para el tiempo de él, para el tiempo de los apóstoles, ellos de una vez estaban pensando en Roma, porque todo eso lo comerciaban. En nuestra actualidad hay una parte que sí sucede y otra que todavía que no pasa, que no sucede. No quiero decir que sea Roma, pero hay unas características ahí semejantes. Lamentan la ruina, el versículo 15, dice: los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ellas se pondrán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando, diciendo: ay, ay de la gran ciudad que está vestida de lino fino, púrpura y escarlata, y está adornada de oro, piedras preciosas y perlas. Le dije que esa vestimenta es usada también en el sacerdocio católico, prácticamente es eso. No estoy diciendo que sean ellos, pero es muy interesante que la vestimenta de ellos es de escarlata, es oro, hay mucho lujo en esa parte. Verso 17 nos vuelve a afirmar que la destrucción sería en una sola hora. Ahora tenemos la reacción de los príncipes, de los reyes de la tierra. Tenemos la reacción de ¿quién? De los comerciantes, de los que comercian con ella, también se quejan. Ahora nos faltan de la mano de obra barata, de los trabajadores. Los trabajadores también se beneficiaban con ella. Los trabajadores también se beneficiaban con ella en el versículo 17 al versículo 18. Porque en una sola hora han sido consumidas tantas riquezas. Todo piloto y todos los que viajan en naves, los marineros, todos los que trabajan en el mar, se pusieron lejos y viendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo: ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Están llorando porque ahora no pueden comerciar con ella, porque ahora no pueden hacer negocios. Así que esa destrucción de esta ciudad es como la destrucción de cualquier ciudad cosmopolita, cualquier ciudad importante donde hay inversionistas, donde hay dinero de por medio, que al caer afecta a un montón de personas abajo. Afecta a un montón de comerciantes, trabajadores y gobiernos. Así que es una ciudad en la cual muchos tendrán inversiones. Si es alguna de estas ciudades que le mencioné, o es alguna de Europa que se levantará en los últimos tiempos, será una ciudad muy importante, muy rica, con mucho dinero.
decir algo? Sí, es que estaba viendo que ahí habla mucho del mármol. Y en Europa y en el mundo, el país con las canteras más grandes de mármol en el mundo es Turquía. Y en Turquía están las 7 iglesias. Y una de las ciudades más poderosas del mundo es Estambul. O sea, y comercialmente es algo increíble el tráfico en el oro y demás. ¿Verdad? Turquía es un puente grandísimo en Europa, y entre Asia y Europa, para lo que es comercio religioso. Hoy en día Turquía no solo mezcla lo que hablábamos aquel día, ¿verdad? Con Babel. Ajá, de que son musulmanes, sino que también se está mezclando el catolicismo, lo ortodoxo, lo cristiano. Sincretismo. Exactamente, ellos lo están mezclando mucho. Turquía es uno de los principales candidatos a eso. Hay muchos candidatos, hermanos. Cerrarse a que solamente es yo decirles, es Roma. A mí me suena mucho Roma, pero no puedo decir que es Roma, ¿verdad? Puede ser cualquier país europeo que de repente se levante con gran fuerza y tome estas características, ¿verdad? Pero para los que vieron eso del tiempo del barco, ellos de una vez, 7 montes, ¿verdad? Idolatría, fornicación, es Roma. Para ellos pensaron que era Roma en su momento. Para nosotros que estamos más adelantados en el tiempo, vemos que esto puede cambiar en cualquier momento y cualquier nación puede tomar estas características. Aquí lo importante no es saber quién es, ¿verdad? Sino lo importante es saber las características que sea. Para cuando se levante una nación con estas características, bueno, ya esperamos no estar aquí, ¿verdad? No estamos aquí. Vemos ahí el señalamiento del fin, ¿verdad? Pero, imagínense. La reacción, hay una reacción en el cielo. Ahora, la reacción en la tierra es una lloradera, hermanos. Es lamentación. Ay, qué pasó con esa ciudad tan bonita. Yo quería ir de vacaciones allá, y lo que yo compraba, y lo que yo quería, mi trabajo, y cómo ahora se cayó el dólar o el euro, no sé qué era lo que será. Pero era una lamentación por todo el mundo de aquel momento. Pero en el cielo, la cosa es diferente. Versículo 20. En el cielo hay un llamado a la alegría. Alégrate sobre ella, cielo. O sea, todo lo que están ahí. Y vosotros, santos, apóstoles y profetas. ¿Por qué? Porque ellos. ¿Qué pasó con el espíritu de Babilonia desde los tiempos antiguos? ¿Qué hizo con sus siervos? Los mató. Roma en su momento tenía también la ideología de Babilonia y los mató. Entonces, alégrate, vosotros santos, los apóstoles y los profetas, porque Dios ha hecho justicia en ella. Es un llamado a todos los mártires a alegrarse. ¿Se acuerdan cuando empezamos el curso? Algunos lo vieron en el video, donde había unas almas de los decapitados cerca del trono de Dios pidiendo justicia. Decían, ¿hasta cuándo, Dios? Aquí ya está el cumplimiento. En los capítulos anteriores viene el cumplimiento de la justicia de Dios, donde Dios cumple, donde Dios da la recompensa y donde ellos ven a Dios actuar sobre el malvado. ¿Cuántas veces nosotros también hacemos lo mismo y decimos a la gente, o decimos a Dios, mejor dicho, ¿cuándo vas a hacer justicia? Gente tan mala que hay. Pero cuando Dios hace justicia, o cuando vemos que se desatan cosas feas, nos asustamos, ¿verdad? Y de una vez, Señor, ten misericordia. Entonces, es como cuando pedimos por alguien. Siempre lo he dicho y lo vuelvo a repetir. Señor, te lo entrego, haz con él lo que quiera. Y cuando Dios le da duro a esa persona, le dice, Señor, ¿pero qué le estás haciendo? Pobrecito, mi chiquito. No, que no le pase tantas cosas. Pero tal vez necesita un encarmiento para que se vuelva a Dios. Es lo mismo, yo estoy pidiendo justicia. Pero yo veo a Juan cuando ve estas cosas, queda espantado de lo que va a suceder.
Y a veces probablemente sentía hasta lástima de la gente que estaba muriendo y que era mala, pero que estaba muriendo y estaba sufriendo. Pero era el justo juicio de Dios. Y aunque a nosotros no nos parezca, hermanos, a unas personas que van a ir al infierno, así lo decidieron. Pero ¿cuál es nuestra responsabilidad hoy? No es juzgarles, es hablarles del amor de Dios, para que eso no suceda a vecinos, amigos y familiares. Hablarles hoy no es lamentarnos, es hablarles de Dios. Y bueno, en el cielo hay fiesta, porque hay justicia, ¿verdad? Porque Dios está haciendo justicia. Y en el verso 21 dice: un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó ¿a dónde? O sea, hace un ejemplo físico de lo que va a suceder. Agarra una piedra de molino que es muy pesada y que es muy grande y la tira al mar y dice: con el mismo ímpetu, con la misma fuerza, será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. No sé si se recuerdan cuando Jesús dijo: ay de aquellos que le hagan daño a estos pequeños. No sé si se acuerdan de eso. Y había niños por ahí, pero parece que él estaba hablando de sus discípulos, a estos pequeños que creen en mí. Mejor les sería que se atara en su cuello una piedra y se tirara al mar, haciendo referencia a eso. Juicio a aquellos que tocan a sus hijos, aquellos que le hacen daño a su pueblo, pagarán consecuencias. Y la pueden pagar en vida, o la pueden pagar en la otra vida, o la pueden pagar al final de los tiempos. Pero, hermanos, nadie que toca a sus hijos queda inmune. Nadie. Porque Dios los defiende. Y aquí está dando a entender, recordando esas palabras de Jesús, aquel que se atare mejor una piedra de molino y se tirara al mar. Y no está diciendo que se suicide, sino que está queriendo decir que el castigo es fuerte para aquel que hace daño a alguno de los suyos. Y aquí lo vemos en este ejemplo. El anuncio del ángel. Era el más largo de este tema y ya casi terminamos. ¿Qué nos anuncia el ángel? Verso 22 nos sigue anunciando que voz de arpista, músicos, flautistas y trompetistas no se oirán más en ti, de ti, ni se hallará más en ti artífice de oficio alguno, ni ruido de molinos, o sea, ninguna máquina se oirá más en ti. ¿Qué quiere decir? El anuncio de todo tipo de cierre, de todo tipo de celebración en la ciudad. Ya esa ciudad quedó muerta, ya esa ciudad ya no tiene vida, ya en esa ciudad no van a celebrar nada, ya no van a celebrar el Día de Independencia, no van a celebrar Navidad, nada, ninguna celebración, porque ha sido totalmente destruida. El verso 23: luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, y por tus, vea que tiene que ver con brujería, hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Practicaba hechicería. Amén. Ok, quiero recalcar eso. Verso 23, la primera parte. Luz de lámpara no alumbrará en ti. Se fue la luz, se fue la electricidad. ¿Ha visto esos apagones enormes que suceden en algunos países? ¿Verdad? El caos que se hace por horas o días. Tal vez aquí no lo sufrimos por excelente servicio que tenemos acá, ¿verdad? Pero hay lugares donde hay apagones enormes. Y el daño que hace eso a la economía. Ahora, no van a tener luz. Pero ¿quién sí va a tener luz? Nueva Jerusalén, donde Dios mismo ilumina la ciudad. Vea el contraste. Esta gente queda en tinieblas y la Nueva Jerusalén, que veremos un capítulo más adelante, es iluminada por el mismo Dios. No necesita el sol, el mismo Dios ilumina la ciudad. Ellos quedan en oscuridad, los hijos de Dios quedan cubiertos bajo la luz. ¿Y cuál es la razón, hermanos,
de ese juicio con las cosas. Claro, el verso 24 lo vuelve a recalcar. En ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Si hablamos literalmente, diríamos el Imperio Romano. Si hablamos simbólicamente, todos los que han perseguido a los creyentes durante todos los tiempos. Y la última nación que se levantará para perseguir también al pueblo de Dios. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Ok? ¿Vieron el énfasis? Capítulo 17 a todo el aspecto religioso. Capítulo 18 a todo el aspecto político y comercial. La ciudad es destruida por completo. Y los judíos que hayan quedado ahí, israelitas que hayan quedado ahí, tienen que escapar, salir de la ciudad, porque la ciudad va a ser destruida, como fue Sodoma y Gomorra, como fue Egipto, donde ellos tuvieron que estar. Como ustedes todos lo entendieron, yo voy a poner preguntas, ¿no? Vamos a concluir, hermanos. Aleluya. Babilonia comercial también será destruida. Quiero decirle que esta es una posición donde se ven dos Babilonias, o sea, es la misma, la parte espiritual y la parte comercial. Hay estudiosos que dicen que no es así, pero creo que es la mejor manera de entenderlo. Las personas de la tierra que se beneficiaban de Babilonia van a lamentar su destrucción. En el cielo va a existir celebración por su destrucción, y no vea eso como malo. Uy, qué terrible, están celebrando la muerte de otros. No, es que este caso es justicia, y la justicia de Dios no tiene pecado, es justicia. Nuestra mente a veces cavila en eso, pero es justicia. Cuando alguien pierde un familiar en manos de un asesino, ¿qué pide? Sea evangélico y sea lo que sea, hermano. Yo he visto en la televisión evangélicos diciendo quiero justicia. ¿Por qué no perdona? No se lo deja a Dios. Porque todos queremos, al final de cuentas, justicia. Y a veces la justicia humana queda cortita, ¿verdad? La de los países, las leyes quedan muy cortas. Es más, a veces ni llevando la pena de muerte la gente no queda satisfecha, porque solo la justicia de Dios trae paz. Bienaventurado, la bienaventuranza tiene que ver con eso. Bienaventurado los que sufren, bienaventurado los que lloran, bienaventurado los que padecen persecución, que ellos al final van a ser saciados, porque ellos verán a Dios. Se refiere a todas las personas que son perseguidas a través de los tiempos. Bueno, en el cielo va a haber celebración. Dicha ciudad representa el pecado y recibió lo sembrado. El domingo hablamos sobre la ley de la siembra, un pedazo ahí. Lo que el hombre siembra, eso va a cosechar, ¿verdad? Y si siembra de su carne, va a cosechar destrucción. La ley de la siembra. Dios destruirá el sistema económico del mundo que ha rechazado a Dios. Estamos en el mundo, hermanos, pero no somos del mundo. Y aunque queramos o no, las cuestiones que están en el mundo no son tan limpias como uno piensa. Las políticas, las cosas que se hacen, las cosas que se permiten por debajo, no son tan correctas. Gobiernos que permiten muchas cosas inadecuadas, que hacen de la vista gorda a cosas ilícitas. Eso sucede en todo el mundo. Eso terminará al final de los tiempos, porque Dios va a establecer su reino perfecto, donde la justicia realmente sea justicia. Amén. Quiero decirles y animarles, hermanos, que el tema de la siguiente semana, en el capítulo 19, bueno, tiene varias cosas. Allí habla de las bodas del Cordero, habla del jinete del caballo blanco, ¿verdad? Que no se debe confundir con los jinetes de Apocalipsis, que también era blanco.
el caballo blanco, y habla de la segunda venida de Cristo. ¿Okay? No de rapto, sino segunda venida de Cristo, ya para establecer su reino. Este es un capítulo muy interesante y le pido que usted lo pueda leer en su casa. ¿Alguna pregunta, hermanos? Oramos entonces, si no hay pregunta, perdón. Dile para ver. Dígame. Estaba viendo que en el versículo 23 sí que dice que luz de lámpara no alumbrará más el día. En la Biblia habla de que Cristo es la luz del mundo, ¿verdad? Entonces, ya Cristo no va a estar ahí, ¿verdad? La palabra de Dios es el que alumbra nuestro camino. Entonces, también se puede ver como que ya el tiempo de la gracia es ahorita, ¿verdad? Y creo que en ese tiempo ya esa luz no la van a tener, ¿verdad? Ese lumbrera que en la vida no solamente, digamos, como de un pueblo, sino en la vida de cada persona, ¿verdad? Sí. La interpretación alegórica diría que todo es simbólico, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de forma simbólica y que la luz de Cristo. Yo creo que en mi opinión, están los dos elementos. O sea, por supuesto que hay mucho simbolismo ahí. Pero digamos, viendo el texto así, luz de lámpara, me aclara que está hablando de luz que utilizo para iluminar. Ellos usaban la luz de lámpara para iluminar sus casas, que significa que ellos quedan en la oscuridad, así como pasó con Egipto, ¿verdad? Que quedaron ellos en una profunda oscuridad. Y no va a haber matrimonios, o sea, se acaba toda celebración, no hay nada de eso. El esposo también es Cristo. ¿Sí? La iglesia es su esposo. En el próximo capítulo. Pero digamos, vos me lo estás viendo desde una escuela de interpretación que es simbólico todo, ¿verdad? Entonces por eso digamos, lo visualizas así. Pero si lo vemos literal es una luz de lámpara, ¿verdad? Y no va a haber boda, pero sí tiene el simbolismo de que vamos a ver en el otro capítulo la boda del Cordero. O sea, hay un contraste. Aquí se acaban las celebraciones, pero acá estamos unidos a Cristo. Entonces, por eso yo digo, lo puedo ver de las dos maneras. No afecta. ¿Alguna otra pregunta? Gracias por la pregunta. Capítulo 19, se ve la boda del Cordero, ¿verdad? Pero en forma de una ciudad más que todo. Y se ve la venida del Señor. Entonces, que sería el contraste de este capítulo 19. Oramos pues. Padre Celestial, Señor, queremos agradecerte el tiempo que hemos estudiado acá tu palabra. Gracias, Señor, por permitirnos llegar hasta este momento, hasta este capítulo. Gracias por ser tú nuestro maestro, Señor, entendiendo que hay diversas formas de interpretación, pero ayúdanos a entender el sentido que tu Espíritu Santo nos quiere dar a través de la Escritura. Todo este sistema de maldad, Señor, todo este sistema mundano caerá al final de los tiempos y se establecerá tu reino, Señor, sobre toda la tierra. Padre, tú has dicho que oremos que venga tu reino. Y oramos, Señor, para que tu reino venga, Señor, sobre la vida de los corazones de todas las personas que no te conocen, que tu reino se establezca en cada corazón. Y cada día nosotros podamos hacer la voluntad tuya. Te pido que tú lleves con bien a mis hermanos, que los guardes, Señor, en el camino, Señor, y que les des una noche de descanso. En el nombre de Jesús. Amén.